Ok, entonces, después de hacer un breve refresh de lo que vimos, empecemos a platicar un poco acerca de lo que viene hoy. Pero para comprobar que sí estamos más o menos en la misma página y también ir asegurándonos que estamos entendiendo estos temas, yo les voy a poner un pequeño ejercicio de 2 minutos. Las instrucciones son las siguientes. Se las voy a adelantar, pero ustedes las van a tener ahí en la pantalla. Dice, write one question in 3 sentences in simple present. Ojo, que ahorita solo les estoy pidiendo todo en simple present. Que se inventen una pregunta, cualquiera que ustedes quieran realizar, y 3 oraciones, ¿verdad? Una pregunta y 3 diferentes oraciones en simple present. Tomen en cuenta esto entonces, que simple present is to talk about general things, permanent things, routines or habits, and that I have to use the does and the doesn't, right? When it's applicable. Por supuesto, esto no lo llevan todas las oraciones. A veces se necesita, ¿verdad? Como en las preguntas, por ejemplo, se necesitan los auxiliares. Para decir que no, se necesitan los auxiliares. Y necesitamos todos los otros verbos, ¿verdad? Que los verbos ahí sí ya son conjugados. Esto no se los dije, pero supongo que se recordarán, ¿verdad? Que en tercera persona, ¿verdad? He, she, it, le agregamos la S, ¿verdad? Como play y place, ¿verdad? Eso es en oraciones afirmativas. Entonces, solo es un pequeño recordatorio, si ustedes quieren utilizar uno de estos pronombres. Ok, entonces, comprobemos a ver si nos acordamos entonces cómo se realizan las oraciones en presente simple. You're going to have 2 minutes and 30 seconds to finish that, okay? Write one question and 3 sentences in simple present. Voy a dejar aquí mis comentarios en la pantalla solo para que se puedan guiar si tienen dudas. Okay, you have 40 seconds to finish your 3 sentences and one question. Okay, time is over. So let's verify what are some of your ideas, okay? So let me take a look at some of the ideas that you're sending. So for example, do you like to eat pizza? Esta es una oración de simple present. Tiene auxiliares, sí, por supuesto, tiene el auxiliar donde debe estar. Do you like to eat pizza? I work every day. I usually exercise. Muy bien, nos faltó una oración, pero todas las que venían bien, ¿verdad? Nada que corregir acá. Vamos aquí. What are your favorite color? Ujú, casi, ¿verdad? Pero aquí en este caso, si estamos hablando de color favorito, entonces ya no sería what are your favorite colors, sino what is your favorite color, ¿verdad? Porque estamos hablando de un color favorito. What is your favorite color?
Entonces, la idea va bien, solo hagamos esa corrección al singular. So, do you eat pasta? Yes, I do. I love to eat pasta, okay? I'm addicted to pizza. I'm addicted to pizza too. My family loves to eat pizza, ¿verdad? Ahí se acuerdan que cuando conectamos dos verbos, el love to, like to, ¿verdad? Need to, le ponemos ese to para conectar al eat. So my family loves to eat pasta. But yes, these are all sentences in simple present. We're doing good in the way that we are building our sentences. Let me see other examples. Okay, do you eat, go out for dinner? Muy bien. Aquí o usamos go out o eat out, porque son dos verbos diferentes, ¿verdad? Go out es como salir a divertirse o hacer algo, ¿verdad? Eat out es salir a comer. Entonces, no necesito usar los dos, ¿verdad? So, do you eat out for dinner? ¿Sales a comer para la cena? I have two brothers, you're pretty, we go on a trip. Perfecto. Solo corregiría este, ¿verdad? Que de repente podría ser confuso cuál de los dos, ¿verdad? Do you eat out or go out? One of those it's only necessary, not both. The rest of the sentences are correct. No comments there. What is your hobby's favorite? Okay. Parecido a lo que corregía hace un ratito, ¿verdad? Porque hobbies está en plural y is no es para plurales, ¿verdad? Is es para singular. Entonces sería what are y favorite siempre va antes, ¿verdad? Your favorite hobbies, your favorite color, your favorite friend, your favorite movie, your favorite series, ¿verdad? Siempre va antes. So, what are your favorite hobbies? Así es como lo pondría yo, ¿verdad? Hobbies lleva W. My hobbies is play the soccer, podría ser. Entonces, si son varios hobbies, ¿verdad? Entonces, tal vez los pongo en lista, ¿verdad? My hobbies are, mis hobbies son jugar soccer, ver televisión y trabajar en tal cosa, ¿verdad? Ahora, si me voy a ir uno por uno, entonces yo puedo decir, my hobby number one is my hobby number two, or my second hobby, my third hobby. Entonces, si los puedo poner en lista, eso podría ser otra alternativa, ¿ok? So, very good. No me va a dar tiempo tal vez de ir haciéndolo con todos esta revisión tan exhaustiva, pero solo para que ustedes vayan orientándose, ¿verdad? Y que vayamos notando las diferencias. Aquí hay tres preguntas, ¿verdad? Ok. So, do you like hamburger? Do you have a car? How often do you watch? Y lo que sea que miremos, ¿verdad? O sea, las tres están bien, esta tercera está incompleta, pero se entienden. ¿Qué es lo que dijimos? Llevan auxiliares, llevan los verbos, ¿verdad? Para decir que no, a veces tenemos que usar don't o tenemos que usar doesn't. Y si usamos tercera persona singular, ¿verdad? Lleva la S nuestros verbos. Ok, ahora switchemos nuestro cerebro, cambiemos nuestro cerebro hacia el present continuous, ¿ok? ¿Cuáles son las características del present continuous? A la izquierda, a la derecha, perdón, es que tiene el verb to be, pero está mezclado con el verbo con ing, ¿verdad? Está el verbo be y el verbo play con el ing, ¿verdad? Por ejemplo, I am playing soccer. Entonces aquí las instrucciones son diferentes. Dice, write two questions in one sentence in present continuous. Escribe dos preguntas y una oración. Entonces aquí es al revés, ¿verdad? Antes era una pregunta y tres oraciones, hoy son two questions and one sentence for present continuous. Entonces, present continuous ya no usa auxiliares, ¿verdad? Ya no usa do ni does. Entonces eso tenemos que irnoslo sacando de ahí.
Okay, very good. So we have 30 seconds. If you have not sent your answers, you have 30 seconds to finish. If you're ready, go ahead and click submit and send your answers, please. Okay, time is over, sorry. So let's check some of your ideas. Let me start with the bottom ideas. Voy a empezar al revés. Las personas que no había revisado en el ejercicio anterior, hoy las voy a revisar. Dice, are you chef? Is it lemon? I am cooking. You're studying French right now. Ok, muy bien. Las primeras tres no califican dentro del present continuous, porque el present continuous es el verbo be más un verbo con ing, como la última, ¿verdad? You are studying French right now. Tú estás estudiando francés ahora mismo, porque tenemos el verb be y tenemos studying con el ing. Aquí hay un error, pero lo vamos a corregir. Studying, ¿verdad? Es Y y luego el ING. Entonces, en este caso, ¿verdad? Esta sí cumple con la condición que dijimos que es la que debe cumplir el present continuous. So, you are studying French right now. Esta oración sí entra, ¿verdad? Las preguntas serían algo así como esta. Por ejemplo, are you studying French? Con F mayúscula porque es un idioma. French right now. Entonces, perdón, now. Así se vería una pregunta, como dándole vuelta, ¿verdad? Entonces, aquí está la oración y yo la convertí en una pregunta haciendo esto, ¿verdad? Otra vez cumple con las funciones, sí, ¿verdad? Siempre tiene el verbo to be, siempre tiene el verbo con el ing y entonces habla de algo que está sucediendo en este momento o que es una cuestión que es más temporal, ¿verdad? Ok, voy con otro ejemplo. Dice, what do you like to eat? What is your favorite hobbies? My favorite hobbies. Muy bien. Esto no es present continuous, ¿verdad? Ninguna de estas son present continuous. Estas son present simple, ¿verdad? Que son las que habíamos hecho en la primera pantalla. Entonces, estas de acá podemos transformarlas haciendo algo como esto. Por ejemplo, what are you eating these days, ¿verdad? Así como, ¿qué estás comiendo en estos días? What are you eating? Si se dan cuenta, estoy utilizando el verb to be, estoy utilizando el verbo eat más el ing. Entonces, esta es una buena oración de present continuous. Un ejemplo de una oración de present continuous, pero no pregunta, sino una oración afirmativa, puede ser, por ejemplo, I am watching TV these days. ¿Verdad? I am watching TV these days. Estos días he estado viendo televisión. O por ejemplo, puedo decir this evening. Esta noche estoy viendo televisión. I'm watching TV this evening. Y así sucesivamente puedo cambiarle yo la frase y siempre hacerla encajar en algún momento, ¿verdad? Como para dejar saber que esta es parte de algo nuevo de lo que estoy haciendo, ¿verdad? O que es una situación que está sucediendo en este periodo de tiempo. These days, this evening, this morning, this month, this year, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, solo espero que a través de esto ustedes puedan ir notando cuáles son las diferencias entre una y otra, ¿verdad? Recordarse que hay ciertas condiciones que tienen que cumplir para que nuestras oraciones se oigan bien y se vean bien a la hora que los escribamos, ¿verdad? Entonces, voy a avanzar con este tema. Si alguien tiene alguna duda al respecto, tal vez lo podemos platicar más hacia el final, ¿verdad? Si todavía no le ha quedado claro qué es cada uno de ellos, pero les prometo que no es demasiado complicado. Hablemos ahora del tema que nos corresponde. ¿Se acuerdan que el tema de la semana es health, right? So yesterday we were talking about the healthy lifestyle, right? So eating vegetables, eating well, doing exercises, not eating junk food, ¿verdad? Aprendimos ayer el tema de junk food. Ahora, inevitablemente nos enfermamos. A veces nos enfermamos. Bueno, a eso nosotros en inglés le vamos a llamar aches and pains. Es como dolores y achaques, algo así, ¿verdad? So, aches and pains. How do we name them in English?
¿verdad? A veces ni siquiera nos ponemos de acuerdo en cómo nombramos algunas de estas cosas en español, ¿verdad? Porque de país a país se dicen diferentes, ¿verdad? Los padecimientos se dicen diferentes. No digamos el pensar en decirlo en otro idioma, ¿verdad? Yo siempre tengo una anécdota, ¿verdad? Porque trabajo mucho con otros intérpretes y jornadas médicas y pues ayuda internacional, ¿verdad? Para las áreas como más necesitadas y a veces cuesta, ¿verdad? Poder entendernos entre nosotros que hablamos español, qué es lo que le está doliendo a la persona, ¿verdad? Entonces, y más difícil todavía, explicárselo a otra persona en otro idioma para que le entienda, ¿verdad? Entonces, a veces, por ejemplo, vamos a las jornadas médicas y estamos apoyando allá a los doctores y llega el paciente, ¿verdad? Y dice, es que lo que pasa es que tengo un dolor que me punza por acá y me retacha por acá. ¿Verdad? ¿Cómo hacemos para explicar algo así en inglés, ¿verdad? A veces ni en español nos entendemos entre nosotros, pero lo que vamos a tratar de hacer hoy es dejar como algunas bases para poder nosotros saber cuáles son algunos de los padecimientos comunes y cómo podemos referirnos a ellos en inglés. So if I have an ache es un tipo de dolor o molestia y pain también, ¿verdad? Es como un dolor o un achaque. So aches and pains. So if I have this type of ache, I want to learn how to say it in English, okay? Or how to do it in English. So that's what we bring for you today. Now, I'm gonna ask you to read some of these slides, and I'm gonna call your name, and you're gonna help me, okay? So we're gonna go one by one. So if you can help me, I'm gonna start with Angela. Angela, can you read this slide, please? Perdone, profe. Eh, tengo que leer, ¿verdad? Yes, just read it. Okay. I have a fever. I think I'm getting the flu. Very good. Vamos a repetirlo, solo que voy a decirte cómo a decir estas palabras. I have Yes. a fever, ¿ok? Fever. Fever, ¿qué crees que es fever? Fiebre. Fiebre, correcto. So I have a fever. I think I'm getting the flu. Ahora dale tú. Okay. I have a fever. I think I'm getting the flu. The flu. Ajá, muy The bien. flu. Este de Okay. aquí, mira, es think. Solo quiero oírla más claro, ahora porque a veces se me confunde un poco cuando no lo oigo claro. Entonces, Ah, I think I'm getting the mhm. flu. Dale tú. Okay. I have a fever, dijo, No. ¿verdad? Fever. Fever, perdón. I have a fever. I think I'm getting the flu. Very good. Yes. Better. Okay. Thank you very much. Good job. So, fever, fiebre. The flu, ¿verdad? Es como una gripe o influenza, ¿ok? So, that's the flu. Las palabras que están marcadas son los como achaques o los padecimientos más normales, ¿verdad? So, fever, now you know, and flu. Now, let's have another one. Cecia, can you help me reading this one? I have a cold. Cold. I'm cold. No sé cómo se dice. ¿Cómo dijimos que? Porque ayer vimos esto, ¿verdad? Es Vimos la palabra enough y vimos que la G y la H tienen un sonido. como ¿Cuál era F. ese sonido? Como A F, F. ¿verdad? Ajá, F. F sound, ajá. So Cold. I have a bad cough. Cough. Ajá. I'm coughing a lot. I Okay. have a bad cough. I'm coughing a lot. Mhm. And what do you think cough is? What is cough in Spanish? Tos. Tos, exactly. So I have a bad cough. Tengo una tos seria. Ahora cuando decimos bad cough, no es una mala tos, ¿verdad? Sino es como una tos bastante severa, digamos, ¿verdad? I'm coughing, estoy tosiendo un montón. So I have a bad cough, I'm coughing a lot. Very good, Cecia. So now we have another word, a new word, which is cough. That's how you pronounce it, okay? So the GH sometimes sounds like an F sound. Cough. That's how you call it. Okay. Thank you, Cecia.
Let's go with the third image. This time is going to be Emilce. Emilce, can you help me reading this one? Okay. But not everybody. Not everybody is there. Uh-huh. Well, I have a stomach. Stomach. I often get stomach. No sé cómo se dice stomach. Ok, muy bien. Esta es una unión de la palabra ache que vimos al principio, Ache. ajá, y una unión de la palabra stomach. Stomach de estómago y ache, ¿qué dijimos que era? De dolor. Correcto, ¿verdad? Entonces es dolor de estómago. Dolor de estómago Stomach. es stomach ache. Stomach ache. Ah, bueno, esa es la separación. Stomach ache. Yes. I have a stomach ache. I often get stomach aches. Aches. That's right. Exactly. Very good. So that's exactly right. Stomach ache is a word that we connect, right? Stomach and the word ache, which is a pain, right? So you have pain in your stomach. That's how you understand this word. So I have a stomach ache. So if you take a look at this guy over here, so he's pointing at his stomach, right? So he has pain in his stomach. How do we say that in English? Stomach ache. That's how you call this illness or this problem. Okay, so good job. Let's move on. I think I have more. Yes, I have more. This one is another that is a compound word. Compound means compuesto. So it's a compound word. It's a compound word from the word tooth and the word ache. So, Josefa, can you help me reading this slide? Just this sentence. I have a tooth. Yes. Ajá, tooth, que es de diente, ¿verdad? ¿Y cómo se dice la otra parte? Tachi. Ache. Se lee H, ¿verdad? Pero se pronuncia como ache, que es dolor. Entonces, toothache, como stomach ache, ¿verdad? Era dolor de estómago. Toothache es como dolor de muelas. So, how do you read it again? I have toothache. Toothache, yes. Faster, más rápido porque va conectado, ¿verdad? Dale otra vez. I have a toothache. Yes, toothache. Very good. Excellent. So we have another word for our vocabulary, which is toothache, right? The word tooth means diente, pero normalmente no decimos tengo dolor de dientes, ¿verdad? Tal vez decimos dolor de muelas, but it's actually, yes, it's a pain that you have in one of your teeth. So I have toothache. So you have to go to the dentist if you have toothache, right? Okay, let's go with another word. I'm going to ask Jocelyn. Jocelyn, can you help me reading this one? I hardly ever get um headache, but I have one now. Ok, muy bien. Entonces, esta es una combinación otra vez, ¿verdad? De la palabra head y la palabra ache, ¿verdad? Pero al decirlos rapidito suena como headache, ¿verdad? Headache. Este no suena como headache, ¿verdad? Sino suena como headache. Headache significa pain in your head. So, can you read it again? I hardly ever get a headache. Okay. I hardly ever get a... Ay, se me olvidó. Headache. Headache. Okay. I hardly ever get a headache, but I have one now. Perfect. Yes, that's right. So we have another word, right? Which is the pain that you have in your head, right? Dolor de cabeza. Headache. Nosotros le decimos ache, ¿verdad? Al dolor, pero esta palabra, por lo general, cuando se dice rapidito, ¿verdad? No hay una distinción tan clara entre esas dos partes, ¿verdad? Entonces, en las anteriores está stomach, que es una parte de la palabra, y luego está la palabra ¿verdad? Entonces el egg, ¿verdad? Cuando uno lo dice rápido, a veces no se oye stomach ache, ¿verdad? Sino se oye como stomach ache, ¿verdad? Stomach ache. Entonces, nosotros nos vamos a ir acostumbrando poco a poco a que esa va a ser la forma en la que lo tenemos que conectar. Pero nos sirve saber qué es lo que significa la palabra ache, ¿verdad? Que se escribe así H, ¿verdad? Ya vimos toothache, ya vimos headache,
Ya vimos stomachache y todos son dolores, ¿verdad? So, dices la palabra o la parte que te duele y dices ache, ¿verdad? Entonces ya sabemos que es un dolor que tienes en esa parte. So, let's go to another section. This is going to be for Catherine. Can you help me reading this part? Sure. I feel sick. I often get sick when I eat shellfish. Okay, very good. So in this case, the word sick has different meanings, right? So the first meaning that we have in our mind, for the word sick is enfermo, ¿verdad? Por ejemplo, I feel sick, ¿verdad? Me siento, ¿cómo se llama? Enfermo. Ahora, hay una expresión como feel sick, ¿verdad? Cuando tenemos estas dos, ¿verdad? Que dependiendo del contexto puede cambiar y tiene que ver con sentir náuseas o malestar estomacal, ¿verdad? Entonces, si alguien dice I feel sick y se agarra el estómago, ¿verdad? No necesariamente es que tiene alguna enfermedad X, sino que hay un malestar estomacal que está empezando. So in this case, if we take a look at her, so she says I feel sick. And she continues and says, I get sick when I eat shellfish, ¿verdad? Entonces aquí no es que le da fiebre o que le da dolor de cabeza o que se le hincha algo, no, sino cuando ella dice sick, se está refiriendo a ese malestar estomacal. I often get sick when I eat shellfish. Y si se acuerdan, shellfish son los mariscos. Okay, so remember that part of the vocabulary too. The last one, the very last one, la última. Vamos a ver. Me faltan algunos de ustedes, perdón, pero para la siguiente los voy a terminar de tomar en cuenta. Voy a tomar en cuenta ahorita Lisette, que es la que sigue en el orden alfabético. So Lisette, can you help me reading this one? I have allergies. I am sneezing all the time and my eyes itch. Muy bien. Te voy a leer algunas partes y me haces vas a hacer favor de volver a leerlo. Entonces dice, I have allergies, eso está muy bien. I'm sneezing all the time and my eyes, que son de ojos, ¿verdad? Itch. Itch quiere decir picar. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? I have allergies. Tal vez alguno de ustedes que padece de alergias se va a sentir identificado, ¿verdad? I have allergies. I'm sneezing all the time. Like, chew. Well, that's sneezing. I'm sneezing all the time. And my eyes itch. My eyes itch. Itch quiere decir picazón o comezón. Okay, so Lizette, can you read it again? I have allergies. I am sneezing all the time and my eyes itch. H. Perfect. Excellent. Very, very good. So I want to show you an example on how to use these expressions in context. But also I want to show you how to use these expressions with the word if and when, ¿ok? Entonces quiero que pongan atención especialmente a estas palabras, ¿verdad? Por ejemplo, aquí miren, when. Y a esta palabra de aquí, if, ¿ok? Entonces, cuando lleguemos a esa parte, quiero que le pongan atención. Vamos a pedirle a Miguel y a Celita, que fueron los que me quedaron pendientes. Miguel, ¿puedes leer la sección donde está Pablo? Y Celita, tal vez si me hace favor de leer donde dice Nina, ¿ok? So, you just have to read these parts. So, Miguel, you can start whenever you're ready. Hello. Hi, Pablo. How are you feeling? Awful. I still have this terrible cold. That's too bad. Are you taking anything for it? Just some for medicine. I never take that stuff when I have a cold. But if I get a really bad cold, I drink hot vinegar with honey. I can make you some. Oh, no thanks. I don't feel that bad. Okay, perfect. Thank you very much. Thank you for helping me.
Now, what are they talking about? ¿De qué están hablando estas personas? Están hablando de un padecimiento específicamente y en este caso están hablando de un cold, ¿verdad? Cuando nosotros miramos la palabra cold, pensamos rápido, cold significa frío. Pero cuando estamos hablando de un contexto de enfermedad, la palabra cold quiere decir resfriado, como una gripe, ¿verdad? Entonces está flu, que probablemente flu es un poquito más intenso, ¿verdad? Y un cold, ¿verdad? Que es tal vez menos intenso. Entonces, cold es un resfriado. How are you feeling? Awful, dice Pablo. I still have this terrible cold. No le ha ido nada bien con este resfriado. That's too bad. Are you taking anything for it? ¿Estás tomando algo para eso? Just some cold medicine. Solo algo de medicina para el resfriado. I never take that stuff when I have a cold. Yo nunca tomo estas cosas cuando tengo un resfriado. Pero, if I get a really bad cold, I drink hot vinegar with honey, dice. Pero, si yo tengo un resfriado muy severo, yo tomo vinagre caliente con miel. I can make you some. Yo puedo prepararte un poco, dice. No sé quiénes de ustedes han probado vinagre caliente con miel. Eh, yo he probado vinagre caliente, vinagre de manzana caliente y es feísimo, terrible. Entonces viene acá Pablo y dice, no, I don't feel that bad, ¿verdad? No me siento tan mal. Por eso no quiere probarlo. Pero si se dan cuenta, estas oraciones ya están más largas, ¿verdad? Miren, desde I hasta cold, ¿verdad? Desde I never take that stuff when I have a cold. Pareciera que aquí hay dos oraciones que convirtieron en una, ¿verdad? Igual en la de abajo, ¿verdad? Si tomo si tengo un resfriado muy severo, yo bebo vinagre caliente con miel. So, this is one entire sentence with two ideas, ¿verdad? Son dos ideas que se están conectando. Uno se está conectando con la palabra when, que es cuando, una situación, ¿verdad? Cuando pasa esto, hago esto, ¿verdad? Y la otra es una situación hipotética, como la palabra if, ¿verdad? Es decir, si yo me resfrío muy severamente, tomo vinagre caliente con té, perdón, con miel. Entonces, se dan cuenta, ese if, ¿verdad? No es un yes, no es un sí de positivo, ¿verdad? Sino ese if se traduce como un sí, pero de una condición. Es decir, si acaso llegara a pasar esto, entonces yo hago esto que está acá. Entonces, ¿por qué les explico esto? Bueno, hoy vamos a aprender, o es mi deseo poder aprender con ustedes cómo conectar cláusulas. Las cláusulas son partes de oraciones o pedazos de oraciones, ¿verdad? Que podemos conectar juntos y hacer oraciones un poco más complejas, ¿verdad? Cuando ya tenemos más cosas que explicar, sin tener que estar hablando así como que somos robotillos, ¿verdad? Y ir poniendo las oraciones en lista. Entonces lo vamos a ver con las palabras if y con las palabras when que les acabo de mencionar. Entonces quiero darles algunos ejemplos para que ustedes se den cuenta que es súper fácil, ¿verdad? Lo único es que hay que entender qué significa cada una de estas dos, ¿verdad? Entonces, las cláusulas, ¿verdad? Como les digo, son oraciones cortas o partes de oraciones que nos sirven para expresar ideas más complejas. Y a veces podemos conectarlas para no tener que estar haciendo oraciones individuales a cada rato. Por ejemplo, imagínense que yo quiero contar que si a mí me da un resfriado, yo no tomo nada, ¿verdad? Entonces, si yo no quiero usar cláusulas, yo tendría que decir, por ejemplo, I have a cold. I don't take medicine. Entonces, sí, estoy mandando el mismo mensaje, ¿verdad? Estoy mandando el mensaje de que tengo un resfriado y que no me gusta tomar medicina cuando tengo un resfriado. Pero miren cómo se nota la diferencia cuando fluye un poco más esa información de una forma más natural, ¿verdad? Me preguntan a mí, what do you take when you have a cold? ¿Qué tomas cuando tú tienes un resfriado? I have a cold, I don't take medicine. O sea, ¿me entiendo? ¿Me doy a entender? Sí, pero suena un poquito medio cavernícola, ¿verdad? En cambio, si yo puedo conectar estas oraciones con esta palabra when, en una sola oración dejé ir toda la información de una forma más fluida, ¿verdad? I don't take anything when I have a cold. Yo no tomo nada
cuando yo tengo un resfriado. Entonces, si se dan cuenta, las dos ideas, yo pude conectarlas en una sola a través de estas palabras o estos conectores, ¿verdad? Que en este caso sirven pues para poder tener una fluidez de ideas entre una y otra. Puedo hacerlo al revés, es decir, la oración la puedo ordenar de una forma o de otra, ¿verdad? Puedo poner la palabra when en medio justamente para conectar esas dos ideas, como por ejemplo, I don't take anything when I have a cold. O puedo ordenarlas al revés, puedo utilizar la palabra when al principio, ¿verdad? Y decir, when I have a cold, I don't take anything. Que es exactamente lo mismo, si se dan cuenta, las oraciones son idénticas, la única diferencia es que están ordenadas, ¿verdad? De una manera distinta. Y si yo decido utilizar la cláusula when, es decir, este pedazo de oración que lleva when al principio, voy a tener que usar una coma para separar esas ideas. Esa es la única regla ortográfica, digamos, que me pide el inglés. Que si yo decido utilizar la cláusula when o if al inicio de la oración, yo voy a tener que usar una coma para separar esas ideas. Si lo hago de la otra forma, en la que las dos ideas están conectadas por el medio con la palabra when, no necesito ningún signo de puntuación, ¿verdad? Entonces, eso es lo único que me pide las reglas ortográficas en inglés. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hago o qué tomas cuando tienes un resfriado? I don't take anything when I have a cold. Or, when I have a cold, I don't take anything. Muy bien. Les enseño un ejemplo con la palabra if. La palabra if funciona exactamente igual que when. Me sirve para conectar dos ideas, ¿verdad? Y en principios como prácticos, me sirve para exactamente lo mismo. Habla de si sucede esta situación, entonces esta otra pasa, ¿verdad? Entonces habla de una situación que tal vez no está pasando en este instante, pero que si llega a suceder, entonces va a provocar una reacción. Por ejemplo, what do you do if you get a really bad cold? ¿Qué haces si realmente te da una gripe muy fuerte? Entonces, la respuesta está aquí abajo, ¿verdad? Si me da una gripe muy fuerte, if I get a really bad cold, comma, I drink hot vinegar with honey. Yo bebo vinagre caliente con miel. Le puse una coma al medio, sí, ¿verdad? Porque la regla ortográfica me decía que si yo decidía utilizar la palabra if o when al principio, ¿verdad? Yo iba a tener que usar esta pequeña coma aquí en medio para separar las dos ideas. Si yo lo hago al revés, ahorita voy a Emilce. Si yo lo hago al revés y digo, por ejemplo, I drink hot vinegar with honey if I get a really bad cold. Entonces, si se dan cuenta, aquí es la misma oración, solo que el if no lo puse al principio, ¿verdad? Lo puse justo en medio de las dos oraciones. Entonces, ahí la regla de puntuación no me exige escribirle nada, ¿verdad? Solamente el if es suficiente. Entonces, voy en orden, voy contestando la pregunta de Milce, luego voy con la de Josefa. Adelante, Milce. Gracias. O sea que cuando yo uso cuando, estoy hablando del presente, de lo que está pasando ahorita. Y cuando uso if, perdón, puede ser solo si llegara a pasar o como un futuro. Creo que en este caso los dos están hablando de una situación que no está pasando ahorita y que podría llegar a pasar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando a mí me da un resfriado, o sea, no estoy diciendo que ahorita estoy resfriado, ¿verdad? Sino digo que cuando a mí me da un resfriado, yo no tomo eso. Y la otra dice, si a mí me da un resfriado, no tomo eso. Entonces, en la práctica suenan igual, digamos. Por eso no estoy haciendo una distinción entre que uno De es tiempos. futuro y uno es Ajá. presente, ¿verdad? Bien. Porque pueden usarse indistintamente. Realmente hablan de una situación que tal vez ahorita no me está pasando, pero que podría llegar a pasar en algún momento, ¿verdad? Entonces, yo puedo usar when o if indistintamente. Solo me están dando opciones, digamos, ¿verdad? Y hay más conectores porque, por ejemplo, nosotros en español les damos a los niños un listado como de 20 conectores. ¿Hay más conectores en Sí hay, inglés? sí hay más conjunciones, correcto, ¿verdad? Sí hay más conjunciones, pero
tienen diferentes funciones, ¿verdad? Vaya. Entonces hay algunas conjunciones de contraste, ¿verdad? Como la palabra but, ¿verdad? Ese pero, ¿verdad? Esa es otra conjunción, ¿verdad? Ajá. Está la conjunción and o or, ¿verdad? O, y. Entonces, esas van a tener otra función. Estas que estamos viendo hoy lo que nos ayudan es a conectar dos ideas que una depende de la otra, digamos, ¿verdad? Porque si sucede esto, hago esto, ¿verdad? Entonces se le llama esto cláusulas dependientes, porque hay una situación que desencadena la otra, ¿verdad? Entonces, por eso estamos Ok. enseñando solo estas dos ahorita. Gracias. Ok, perfecto. Josefa, no sé si ya respondemos tu pregunta o si tienes alguna. Sí, era la misma. Ok, perfecto. Gracias por sus preguntas. Entonces, sí, no se preocupen ahorita si esto genera presente o futuro, no. Simplemente ocupémonos en saber que esto nos permite conectar ideas de una forma más fluida, ¿verdad? Sin que yo tenga que escribir 2, 3 oraciones, ¿verdad? En colita, ¿verdad? O en lista. Yo las puedo escribir en una sola idea y conectarlas con estas palabras. Yo les voy a dar algunos ejemplos en los que ahorita ustedes van a poder hacer eso y van a poder practicar un poquito más conmigo, ¿verdad? Y puedan tal vez resolver algunas de las dudas que ahorita queden, ¿verdad? Pero solo para que ustedes sepan, puede organizarse de dos formas, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas está bien. Es decir, si ustedes ponen la cláusula if o when al principio, está bien. La diferencia es la puntuación, ¿verdad? Que si deciden hacer eso, su coma debería de ir en medio, ¿verdad? Ahora, si no deciden hacerlo así, sino deciden colocar las dos cláusulas y en medio colocar la cláusula when o if, ¿verdad? La palabra o la conjunción when o if, ustedes pueden hacerlo sin utilizar ningún signo de puntuación. Entonces, es bastante sencillo. Les voy a dar algunos ejemplos aquí que están más, eh, que vamos a ir despacito, ¿verdad? Yo les estoy dando aquí algunas piezas. Por ejemplo, I take a cold when medicine I have. Entonces, si se dan cuenta, aquí están todas las piezas, pero nos falta como que organizarlas con una lógica, ¿verdad? Entonces, aquí me están diciendo que debería de utilizar la cláusula when para poder conectarlas, ¿verdad? Acá abajo también dice, I have hot tea with lemon if the flu. Noten la diferencia. Acá arriba, when no tiene mayúscula. Eso quiere decir que esta no va al inicio de la oración. Aquí, if sí tiene mayúscula, entonces probablemente esta vaya a ir al principio de la oración. Entonces yo les voy a pasar un ejercicio ahorita en el que ustedes van a tener que ordenar una por una, ¿verdad? Ahorita vamos a empezar con la primera y van a ir arrastrando las palabras hasta formar una oración que ustedes consideran que tiene sentido. Y vamos a ver cómo está su análisis ahí. Muy bien, tomémonos 2 minutos para hacerlo. Y acá yo les di algunas piezas. Aquí hay palabras ya arriba. Ustedes traten de arrastrar las palabras que consideran que van acá, ¿verdad? Entonces, ahí se acuerdan que when aquí no va a ir al principio, ¿verdad? When no va al principio porque no está en mayúscula. Entonces, ¿qué oración estarían formando ustedes acá? Que están conectadas, esas dos cláusulas están conectadas con la palabra when. Les voy a dar el chivo y aquí va, si alguien está viendo mi pantalla, when debería de ir en este pedazo. Entonces, ya les regalé dónde va la cláusula, cuál ponen ustedes al principio y cuál ponen después. Cuando ya lo tengan, lo envían y van a recibir feedback, ¿verdad? Si tienen 6 de 6, eso quiere decir que las 6 palabras las colocaron en el lugar correcto, ¿verdad? Si tienen 3 de 6 o 5 de 6, dependiendo de eso, ¿verdad? Eso nos va a decir qué tantas palabras colocamos incorrectamente. Ahorita les voy a dar yo la respuesta cuando terminen la mayoría. Entonces, me falta 1, 2, 3, 4 personas me faltan que terminen. Entonces, que por lo menos terminen 3 de esas 4 y voy a dar la respuesta. Ok. Faltan 2. Muy bien.
Entonces, les voy a ayudar con la respuesta de los que ahorita tal vez todavía no estaban seguros, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La cláusula when va acá, ¿verdad? En medio. ¿Qué sucede, ¿verdad? De un lado y qué sucede del otro lado. Según las pistas que me dieron, ¿verdad? Entonces, voy a utilizar I take medicine. Yo tomo medicina. ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? When I have a cold. ¿Verdad? Entonces, no hubiera podido ponerlo al revés porque aquí estaba a y estaba I, ¿verdad? Entonces, no iba a poder decir, por ejemplo, aquí, I take cold when I have a medicine, ¿verdad? Eso estaría incorrecto, no tendría mucho sentido. Es I take medicine when I have a cold. Y si ustedes lo analizan desde el punto de vista del español, tiene sentido también, ¿verdad? Tomo medicina cuando tengo un resfriado, ¿verdad? Entonces, una cosa provoca la otra, ¿verdad? O sea, suceden como que complementarias. Ok, vamos con la siguiente. You're going to have another opportunity. This time is longer. ¿Verdad? Esta vez está un poco más larga todavía la oración. Y nuevamente, aquí ya les dije que if va al principio. Entonces la regalo acá. If I, y ya nos está diciendo que ya está hablando de la flu. Ok, entonces, ¿qué palabras irían acá? Y luego, ¿qué tiene como consecuencia de que yo tenga flu? ¿Verdad? Que quieran 9 palabras que había que organizar. Vamos a darles un poquito de tiempo. Todavía hay varios que no han terminado. Okay, I'm going to give you a few seconds more. And then I'm going to show you what is the correct answer. And then I'm going to explain to you what is going to be your homework. Okay. Good job for trying. Okay. So we have 4 people that have sent it. And we are 10. 5 people. Nos falta la mitad que lo envíen. Ok. Entonces, lo voy a empezar a resolver yo por este lado porque ya se nos acabó el tiempo de la clase, pero solo para que ustedes puedan también agarrar algunas ideas. Conforme más nos involucremos con este tipo de frases, nos vamos a dar cuenta que los padecimientos se trabajan o se dicen de cierta forma, ¿verdad? Por ejemplo, la gripe, ¿verdad? Le dicen have a flu, have a cold, ¿verdad? Estas son frases que son bien comunes cuando hablamos de este tipo de padecimiento, ¿verdad? Es have the flu or have a cold, ¿verdad? Estas son frases que van. Entonces, ese have. Entonces, yo aquí no podría decir, por ejemplo, if I make the flu, por ejemplo, ¿verdad? If I make the flu. No podría ser, esta frase no cuadra. Entonces, ¿qué palabra necesito aquí? La palabra have, que vimos que es como de las que se está repitiendo normalmente, ¿verdad? En el caso de los padecimientos respiratorios o de gripes, ¿verdad? Have the flu, have a cold, have a bad cough, ¿verdad? Esa es una frase que se nos va a ir quedando. Ok, ya tengo la primera parte. If I have the flu, si tengo influenza y tengo gripe, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hago? Dice, y ahora sí ya viene más, ¿verdad? Como tiene más sentido el hacer o preparar algo. I make hot tea
with, con, lemon, limón. Oh, no se quiere quedar. If I have the flu, I make hot tea with lemon, ¿verdad? Y al darle clic, entonces ya me sale 9 de 9. Entonces sé que esta es más difícil porque obviamente había muchas más palabras, pero en general creo que nos ha ido bastante bien si mantenemos ese ritmo y esa idea, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos va a quedar de tarea? Va a ser construir cláusulas. Súper sencillo. Yo ya les estoy dando todas las piezas, bueno, o casi todas las piezas de la oración, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta aquí, lo que no les puse son los pronombres. Eso sí se los tienen que poner ustedes, ¿verdad? O sea, si ustedes quieren usar el pronombre I para todas, está bien, no importa, ¿verdad? La cuestión es que usen un pronombre porque las oraciones siempre llevan pronombres, ¿verdad? No se quedan así en blanco. Ahora, ¿qué es su trabajo? Bueno, unir estas cláusulas, ponerle pronombres y conectarlas con when o con if. Ya les había comentado yo que ustedes pueden usar when o pueden usar if como quieran, porque estos son intercambiables en este caso, ¿verdad? Entonces, digamos que yo voy a hacer la número 1 y se van a quedar ustedes con este ejemplo, ¿verdad? La número 1 yo sé que la puedo hacer de dos formas, es decir, la puedo ordenar de dos maneras. Ahora, ¿cómo yo crearía esta oración? Yo diría, ¿verdad? Un ejemplo. I take medicine if I have a fever. Este es mi ejemplo número 1. I take medicine if I have a fever. ¿Por qué no la hice al revés? Por ejemplo, I have a fever if I take medicine. Vean que esta segunda oración, aunque pareciera igual, no tiene sentido, ¿verdad? Me voy aquí más a lo que significa, el que tiene sentido, ¿verdad? Tengo fiebre si tomo medicina. No tiene sentido esto, ¿verdad? Tiene más sentido la parte de arriba. Yo tomo medicina si tengo fiebre. Entonces, traten ustedes de repente no ser tan mecánicos, ¿verdad? Y decir, ir rellenando así como poniéndole if y when a todos en automático sin pensar en lo que están escribiendo, ¿verdad? Porque en este caso van a haber oraciones que no van a tener sentido si ustedes no piensan en cómo lo están ordenando, ¿verdad? So, I take medicine if I have a fever. Dije que sí la puedo escribir de una forma diferente usando if al principio, ¿verdad? If I have a fever, I take medicine. ¿Qué me faltó en esta oración? En esta segunda oración, ¿en qué fallé? What is my mistake? Where do I put the comma? Fever? After fever. No, yeah. Okay. So if I have a fever, I take medicine. Exactly. How do you say comma? Comma? Like comma? Comma. Yep. Okay. That's how we Okay, say it in English. So we say comma. Okay. So I take medicine if I have a fever, or if I have a fever, I take medicine. Entonces ustedes de la 2 a la 6 pueden hacerla cualquiera de estas, ¿verdad? Pueden usar when o pueden usar if. Tienen dos formas de hacerlo. Solo tomen en cuenta cuál es la puntuación correcta para cada una de ellas y que tenga sentido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta número 2, ¿verdad? Lay down for a while es recostarse, ¿verdad? Lay down. Van a haber algunas palabras que vimos en clase y otras, pues, que van a tener que ustedes usar su diccionario. Adelante, Ángela. Profe, ¿me puedo desconectar ya a la clase? Lo que pasa No te preocupes. es que tengo una salida. Ok, no hay problema. Te cortaste un poquito, pero ya terminamos. No problem. Don't worry. Ok, listo. Entonces, les dejo entonces el pantallazo siempre ahí en el grupito. Si alguien tiene alguna pregunta, ahí hágamela saber por WhatsApp, ok? Thank you very much. I'll see you tomorrow for a Wednesday class. And I wish you the best, okay? Have a nice one. Thank you. Bye, good night. Bye-bye. Good evening.